Voy a pedir que Ubaldo pase al frente, por favor. Denle un aplauso fuerte. No crea que llegó tarde. No llegó tarde. Él estaba ya de camino y algo se atravesó ahí, ¿verdad? Ubaldo, gracias. ¿Me podrías ayudar a hacer una ilustración? Ya estás próximo a certificarte como maestro de la Biblia, ¿verdad? Y entonces me gustaría que me ayudaras a hacer una ilustración, porque quiero ilustrar lo que es el discipulado. Y me cuesta mucho trabajo articularlo con palabras. Por eso lo voy a hacer con un visual. Y le voy a contar una historia. ¿Cuántos le gustan las historias? Levanta la mano, levántala alto. Muy bien. Bueno, espérame aquí tantito, ¿ok? Voy a traer una cuestión que me va a ayudar a hacer una visualización con una historia. Porque le voy a contar que cuando Paulina y yo nos casamos, pues éramos muy pobres. Y hoy seguimos siendo muy pobres. Pero no importa, el tiempo ha pasado. Y el día de hoy le quiero ilustrar lo que verdaderamente es el discipulado. Cuando nos casamos, mi papá y yo, no te me quedes viendo, ayúdame. Aquí mira, tú vas a detener aquí, si quieres párate, acá arriba, y tú vas a detener para que no se vaya a mover. Te paras ahí bien, entonces pásame los guantes porque aquí todo es safety first. Sí. Entonces, todavía me acuerdo la vez que fuiste a la casa a reparar la cosa y me rompiste mi maceta, ¿te acuerdas? Pero ya te perdoné. Y entonces, bueno, ponte tú mejor estos. No. Tú póntelos, porque esto es peligroso. Entonces, cuando nos casamos, Paulina y yo, resulta que mi suegro se le ocurrió la gran idea de construir una pequeña barra, un pequeño desayunador para nosotros, un detalle maravilloso. Mi suegro sabe de carpintería y todo ese tipo de cosas. Hoy te ves bien, oye. Y bueno, él sabe de esas cosas. Dijo, voy a construir esta barra. Entonces yo me ofrecí a ayudar, porque es lo que yo hago. Yo soy muy buena gente, especialmente soy muy buen yerno. Y me ofrecí a ayudar, pero jamás en mi vida había yo tomado ni un martillo, ni una cinta de medir, ni nada, pero era buena gente. Entonces mi suegro me dijo, va a ser muy fácil, lo que tú vas a hacer, vas a cortar 4 pedazos de madera en la misma medida, 30 centímetros, perfecto. Entonces yo dije, ok, eso es lo que voy a hacer, es mi trabajo muy simple, me ayudas a, ponle, vamos a medir un pie, vamos a cortar aquí mero, pero quita el dedo, ahí va, ahí está, no, pero quitamos, sí, pero ahí está, entonces, ¿listo? Resulta que empecé a cortar y dije, bueno, pues va quedando bien. No metas el dedo. Ay, ahí está. Aplauso, por favor. Aunque no lo crea, cuesta trabajo, ¿eh? Tiene su chiste. Y entonces ya corté la primera tabla y dije, wow, qué talento. Y mire, la verdad es que sí, bien derechita. Entonces dije, lo que tengo que hacer, ¿cuántas tablas me dijo mi suegro? 4, entonces dije, pues ahí va, listo. Y entonces le medí, ¿listo? Pero si quieres mejor, ahí va. Hay otro ayudante por ahí, porque este ayudante... No quiero. Listo, entonces dije, ahí va la segunda. Ya para este entonces, allá en aquellos años, yo dije, me voy a tomar un descanso, voy a pedir aumento, porque sinceramente, esto es mucho trabajo. Híjole, mira, salió chueca. Pero entonces dije, aquí ya va la segunda. ¿Cuántas me pidió? 4. Y entonces yo dije, yo soy un buen yerno, necesito hacer lo que mi suegro me dice. Y entonces dije, pues vamos a poner la otra. Y mientras tanto mi suegro allá tomándose un refresco. Oye, yo haciendo todo el trabajo, de verdad. Pero bueno, predicador tenía que ser. Ya me cansé. ¿Cuántas llevamos? 3. Una más. Listo. Si vas a... Y ahí está. Y la última, porque me pidió ¿cuántas? 4. Y entonces dije, está bien, él estaba ayudándonos. Oye, no me voy a ir. Sí, mejor. Listo. Qué técnica tengo, sinceramente. Falta menos. Espérame. Y ahí está. Y 5 más. Ahora, el problema es que cuando vino mi suegro, Ubaldo,
Me dice, a ver las tablas. Estaban todas chuecas, como estas, ahorita. Pero esto es por tu culpa, porque no estabas deteniendo ahí bien. Pero en aquella ocasión fue mi culpa totalmente. Las tablas estaban chuecas. Es decir, una medía un centímetro más, otro un centímetro menos. Y la razón, yo no supe, fue hasta que mi suegro me dijo. O sea, cada vez que me diste la tabla, ¿usaste el metro? Pues no, la primera vez sí. La primera vez usé el metro y medí 30 centímetros. Pero la segunda vez dije, bueno, pues ya la primera tabla mide 30 centímetros, pues voy a medir la primera tabla que ya mide 30 centímetros. Inteligente. Y fue lo que hice, pero lo que no me di cuenta es que esa tabla iba a provocar que la otra midiera un poquito más. La tercera tabla, yo dije, pues voy a usar la segunda. Ya para la tercera yo ya dije, ya ni uso la tabla, ya le sé más o menos, pues es un cachito así más o menos. Y lo hice. Y ese es el problema. Sí me cansé. Cuando hablamos de discipulado, muchísimas gracias, Ubaldo, un aplauso. No, déjala ahí. Gracias, Ubaldo. Mis lentes, Ubaldo, por favor. Gracias. Sí, así. Así se me han perdido muchos. Y entonces, cuando vi esa situación que ocurrió con mi suegro, aprendí la lección acerca del discipulado. ¿Por qué eso es el discipulado? Discipulado es parecerse exactamente al modelo inicial, al primer modelo. ¿Me sigues o no? Un discípulo es aquella persona que tiene la medida de su maestro. Un discípulo es aquella persona que refleja exactamente a su maestro. No alguien más, no una segunda copia, no alguien que pues es buena gente, no, al maestro. Y eso es precisamente discipulado. Aprendí que la medida debe de seguir exactamente al patrón, al metro. Para poder alcanzar, aprendí también, para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros, necesitas reflejar al maestro. Necesitamos vivir a la medida del maestro. Mira, me puse a pensar, las maderas pueden ser de buena calidad. Las maderas pueden tener un buen propósito. Por ejemplo, este podría ser un buen librero. Pero la razón por la que mi suegro me puso a cortar estas tablas no era un librero, sino era una mesa. En ocasiones, nuestra vida vivimos empeñados en querer ser libreros, cuando Dios te dio un propósito especial, y el propósito especial es ser su discípulo. Pero para poder ser discípulo de Jesús, necesitas vivir como Jesús, ser un reflejo de Jesús. Ahora, ¿cómo me convierto en un discípulo? Bueno, hay una manera muy simple, y es seguir una triada. Di conmigo, sigo una triada. Y usted dirá, ¿qué es una triada? Haga un favor, dígale al que está a su lado, ¿qué es una triada? Y usted dígale, pues sabe tú. Una triada es un elemento compuesto por 3 partes. ¿Cómo me convierto en un discípulo? Número 1, tienes que estar dispuesto a dejarte guiar, a dejarte tomar de la mano, a calmar tus humos y aires de grandeza, pensar que no tienes nada de quién aprender. Para poder llegar a ser un discípulo necesitas empezar a sentarte en la silla y dejarte enseñar. Necesitas dejar que te tome de la mano el Señor y guiarte. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. Y también ocurrió con Pablo. Cuando iba el camino a Damasco, el Señor lo detuvo y le dijo, para poder ser mi discípulo, necesitas humillarte. Y a partir de ese momento, Pablo comenzó a ser guiado. El elemento más importante de un discípulo es que es una persona que se deja guiar. Pero en segundo, es una persona que se deja adiestrar. No se queda igual. ¿Ya cuántos años tienes en el cristianismo? ¿10? ¿11? ¿15? Y sigue siendo exactamente la misma persona. Una copia de tu padre o de tu madre. Una copia, una herencia de tus familiares. Lo mismo. Ya tienes años en el cristianismo, pero sigues batallando con las mismas cosas. Un discípulo no hace esas cosas. Hoy en día se confunde mucho el concepto de un discípulo. Se piensa que es un fanático. Pero un fanático jamás. Mira, yo soy, por ejemplo, un fan de los Beatles. Tú lo sabes, yo te lo he contado. ¿O no? Yo te he contado que a mí me gustan los Beatles. Pero si tú me dices, Alejandro, aviéntate de este precipicio en nombre de Paul McCartney, digo, no, pues ya tampoco es para tanto. Soy fan, pero no soy discípulo. Oye, mira, es que Paul McCartney ha tenido 5 esposas y pues tú eres su fan, tú deberías de tener 5 esposas. Soy su fan, no su discípulo.
porque el discípulo es la misma medida del maestro. ¿Me sigues o no? Hay gente que es fan de Jesús. Le siguen, si las cosas se prestan, si las cosas se acomodan, si no me causa mucho incomodidad, yo sigo al maestro. Hay gente que es simpatizante. Yo soy, por ejemplo, simpatizante, de la música regional mexicana. Simpatizante. Pero de eso a que vaya a estar escuchando eso, o que vaya a juntarme dinero para ir a un concierto el Commander, pues no, realmente no. El Commander. A lo que me explico es, hay una gran diferencia entre ser un fan y ser un discípulo. El discípulo es la medida de su maestro. Y en tercer lugar, para ser un discípulo, la persona tiene que estar formada en su carácter. El Pedro que vemos en un momento determinado del ministerio de Jesús, sacando la espada y diciendo, yo te voy a defender, Señor, y siendo agresivo, es el mismo Pedro que tiempo después de haber sido un discípulo del Señor, lo vemos hablando palabras de aprecio, palabras de amor. El mismo Juan, que en una ocasión iba en camino a Samaria y la gente no quería dejar pasar a Jesús, y Juan dijo, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y que los consuma? Y Jesús le dijo, cálmate, Juan, cálmate, cómete un Snickers. Le dijo, cálmate, Juan. Tiempo después, ese mismo Juan que quería hacer caer fuego del cielo, es el mismo Juan que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Ocurrió un discipulado, porque el discípulo no llega y entra y sale como llegó. El discípulo es guiado, el discípulo es adiestrado, y el discípulo es formado en su carácter por el Señor. Así que yo quiero que te hagas este autoanálisis en esta mañana. ¿Has sido todo este tiempo un simple simpatizante? Bueno, pues yo le voy a Jesús. Pero pues, como la gente que dice que le va a cierto equipo, pero el equipo pierde y ahora otro es campeón, dice, no, ya me cambié, ahora le voy al Real Madrid. Y la siguiente temporada gana el Barça y no, pues ahora le voy al Barça. Y va cambiando dependiendo de los tiempos. Tal vez tú seas un simpatizante del cristianismo. Los primeros cristianos eran perseguidos, ¿no? ¿Recuerdas? Eran perseguidos y eran torturados. Y el cristianismo se puso de moda, al punto que mucha gente decía, yo soy cristiano, también tú, chócalas, órale. Y se ponían contentos porque ahora eran cristianos. Hasta que vino la persecución. Cuando vino la persecución, rapidísimo, algunos que decían ser cristianos, lo primero que dijeron, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Pues es que te vamos a matar por ser cristiano. No, es que era, no, hombre, no, yo no, ya era la semana pasada, pero no, ya se me quitó eso. Yo, Baal. ¿Pero qué fue lo que cambió? Las circunstancias. Hoy en día en esta sociedad es muy fácil decir, yo soy cristiano, porque está de moda. Hasta gobernantes que no tienen absolutamente nada de conocimiento bíblico, y cuando digo conocimiento bíblico no me refiero a las historias de la Biblia, me refiero a los principios morales. Aún gente que está en posiciones altas, que dice ser cristiana, hoy en día está de moda. Hoy es popular. Pero Cristo no te está llamando a un movimiento o algo popular, te está llamando a un discipulado, porque el discipulado requiere dolor. Es doloroso, es fuerte. Bueno, avanzo y te digo, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Bueno, así como te dije hace un momentito, tu identidad es ser un discípulo, formado a la medida de Jesús, ni más ni menos. Tu papel en esta vida, tu propósito en esta vida, tu énfasis en esta vida debería de ser parecerte cada día más a Jesús. Es decir, 4 aspectos y con eso concluyo. Número 1, permitir que todo tu carácter sea transformado. No nada más porciones. No nada más aquellas cosas que sí, en verdad no te gustan. No, absolutamente todo. Te cambia totalmente. Pedro dejó de ser Simón. Hasta el nombre le cambiaron. Número 1, el discípulo deja que se transforme. En segundo lugar, reemplaza tus propios valores. Es que así me enseñaron en la casa. Reemplaza tus valores con los valores de Dios. Es que en la casa me enseñaron que el que me la hace. A este lado no les enseñaron. En la casa me enseñaron que el que me la hace. Hoy este lado es vengativo, tengan cuidado con este lado. Pero es así. Así me enseñaron en mi casa. Y así nací, y así crecí, y así me moriré. Bueno, reemplaza tus valores por los valores de Dios. Y poco a poco te vas a dar cuenta que estás convirtiendo en un discípulo. Y no nada más un simpatizante, no nada más un fan,
no nada más un seguidor. Asegúrate, porque los discípulos llegan a tener una participación íntima con el Rey. Yo no me puedo imaginar a Pedro, a Juan, a Santiago separados del Maestro. Al lugar a donde iba Jesús, ahí iban los discípulos. Me puedo imaginar las luces tenues. ¿Cuánta gente siguió a Jesús? Los evangelios nos dicen que muchos. En una ocasión le dio de comer a 4,000 y en otra ocasión le dio de comer a 5,000. Eran miles las cantidades, eran muchas las personas que seguían a Jesús. Pero él no pasaba tiempo con ellos. Con quien pasaba tiempo era con sus discípulos. Porque ser discípulo de alguien significa intimidad. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas tú y el Señor? Únicamente. No, pues solamente, sí me acuerdo. Cuando tuve aquel problema. Y yo me hinqué y le oré al Señor y le dije esto y esto otro y esto otro y estábamos él y yo. Pues sí, pero ya se te solucionó el problema. Ya no tienes intimidad con él. ¿Cuál es el secreto del matrimonio? El secreto del matrimonio no son las finanzas. El secreto del matrimonio es tener una intimidad. Y no nada más intimidad física, intimidad emocional. Son cercanos. Ese tipo de matrimonio que ya tienen tanto tiempo juntos que nada más se voltean a ver y saben lo que está diciendo el uno al otro. Dice, ¿sabe qué significa eso? Ahí viene mi suegra. Le dice, ahí viene mi suegra. Entonces el otro le dice, y ella le dice, ¿qué significa? Significa, te dije hace 2 meses. Entonces, el punto es esa intimidad, esa cercanía. El discípulo lo tiene. El discípulo es alguien que ha escogido rendirse por completo para ser guiado, aprender y ser formado. Así que, ¿qué es lo que tú eres hoy? ¿Un simpatizante? ¿Un seguidor? ¿Un fan? ¿O un discípulo? Si estás en una de esas etapas, yo te invito a que vayas a la siguiente. Conviértete en un discípulo del Señor. No va a ser nada fácil. Me encantaría decirte, y si te conviertes en un discípulo del Señor tendrás un mejor trabajo, te irá muy bien y no vas a tener problemas, pero no es así. Tú lo sabes bien. Vas a tener más problemas, porque el discípulo tiene la costumbre de no saberse quedar callado. De cuando ve a alguien en alguna situación pecaminosa, siempre lo dice. De cuando ve una situación social que no es correcta, el discípulo siempre habla, se mete en problemas. ¿No? ¿Sí o no? ¿No fueron a los discípulos a lo que les dijeron en el capítulo 4 de Hechos, oigan, ya cállense, no estén predicándose Jesús? Y que ellos respondieron, Pedro y Juan, en el templo, dijeron, bueno, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y si necesitamos estar en la cárcel, estaremos en la cárcel, porque somos discípulos. Pero aún así, el Señor nos invitó no a ser simpatizantes, sino a ser discípulos. Hoy te reto a eso. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús lo esperaba. Jesús fue el que dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles estas cosas, instruyéndolos, guiándolos. Es importante ser discípulos. ¿Por qué? Porque cuando en una iglesia hay discípulos, hasta la atmósfera cambia. En una iglesia, cuando tú llegas por primera vez a una iglesia donde hay discípulos, hasta la atmósfera se siente. Porque obviamente un discípulo es aquel que, como dicen los frutos del Espíritu, la clase del fruto del Espíritu que produce la vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Los discípulos crecen en estas características. Cuando entras a una iglesia donde están estas características, dices, wow, aquí me siento como en familia. Aquí me siento como en mi casa. Porque eso es lo que producen los discípulos. Cambian la atmósfera de la iglesia. Porque son discípulos. Los discípulos no se pueden quedar sin hacer más discípulos. Una iglesia donde hay discípulos maduros continúa haciendo más y más discípulos porque quiere que la gente cambie, mejore, se transforme. Quiere que la gente crezca en estos frutos del Espíritu. Por lo tanto, concluyo preguntándote, ¿qué es un discípulo? Bueno, llegamos a la conclusión de que un discípulo es una persona que vive de acuerdo al estándar. Es el ejemplo de su maestro. Es alguien que hace el esfuerzo constante y disciplinado de parecerse más a Jesús. Y no hay mayor honor, te lo aseguro, que cuando un hijo dice, papi, cuando yo crezca, yo me quiero parecer a mi tío. No, no es cierto. ¿Se imagina? Oye, papi, ¿sabes qué? Nunca le llegó a decirse así su hijo o su hija. Oye, papi, cuando crezca, yo quiero ser como tú. Hasta las lágrimas se le salen a uno, ¿no es cierto? Porque dice, wow, mi hijo, hija, no sabes nada porque me falta tanto para ser como Jesús. Pero uno se siente bien porque dice, wow, mi hijo quiere ser como yo. Mi hija quiere ser como yo. Cada vez que tú y yo vivimos en el discipulado, cada vez que hacemos un esfuerzo disciplinado y constante de cambiar, le estamos diciendo a Jesús, Jesús, quiero ser más como tú, quiero ser menos como yo. Quiero imitarte,
Quiero tratar a mis semejantes como tú tratabas a tus discípulos. Quiero tratar a la gente a mi alrededor, aún a los que me hacen daño, como Pilato o los jefes judíos. Quiero tratarlos como tú los trataste, Señor. Porque quiero ser como la medida. Quiero ser un discípulo. ¿Estás conmigo? Y finalmente, ¿por qué hacer discípulos? Bueno, número uno, porque Jesús lo esperaba, Jesús lo pidió, Jesús nos invitó, porque los discípulos propagan el evangelio, porque quieren hacer un mundo diferente, porque todas las iglesias crecen espiritualmente cuando hay discípulos maduros, y porque las iglesias muestran el amor de Cristo a los creyentes cuando hay discípulos. Así que hoy el reto es muy simple. ¿Quién soy yo? ¿Soy un simpatizante? ¿Soy un seguidor? ¿O soy un discípulo? Hoy te invito a que hagas el reto y aceptes el reto de ser un discípulo.